En la quinta temporada de Veredictos Discutidos, el caso de Dick Thompson. La segunda indicación correspondió a un testigo de gran influencia, cuya palabra, como lo hemos visto antes, era mágica para los jurados. Se había exhumado el cadáver de Percy Thompson con el objeto expreso de examinarlo para comprobar si había habido envenenamiento. Bernard Spilsbury hizo la autopsia. No encontró nada, no había rastros ni señales de veneno, no había rastros ni señales de vidrios, no había indicios de que hubiese ingerido lo uno ni lo otro. La corona presentó esta tremenda prueba de manera desganada y vergonzosa. Se quiso dar la impresión de que la autopsia no tenía importancia alguna, alegándose que todos los rastros podían haber desaparecido. Pero la exhumación no se hizo sin la esperanza de encontrar algo. Los patólogos más famosos habían afirmado que no había nada, y la corona debió haber afrontado el hecho en lugar de pretender hacer creer que de todos modos ella nada esperaba. Todos aquellos pedazos de vidrio, utilicé muchos, todas esas lamparitas eléctricas, toda esa sustancia de gusto amargo, la historia de Avis y los trastornos de la familia, con toda su aparentemente genuina naturalidad, inducían a creer en la culpabilidad. Pero la ciencia que no se impresiona, basándose exclusivamente en los hechos concretos, no logró encontrar ninguna prueba de que este melodrama barato hubiese tenido lugar, excepto en la mente de la señora Thompson. El alegato de la corona había terminado. Bywaters había declarado con la belicosidad de un desesperado y había ajustado ya el lazo arrojado a su cuello. Curtis Bennett estaba ahora frente a un grave y molesto problema. ¿Debía pasar la señora Thompson al banquillo de los acusados? Las acusaciones criminales deben ser estrictamente probadas. No es suficiente que la corona diga: vean, hemos levantado una gran polvareda de sospechas. Ustedes, los acusados, deben aplacar ese polvo, deben prestar juramento y someterse a los interrogatorios. La corona tiene una obligación más seria: dejar establecida la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si no puede hacerlo sin ayuda, lo aconsejable es que el preso guarde silencio. En definitiva, ¿había satisfecho la corona esta obligación en el juicio de la señora Thompson? La acusación estaba basada únicamente en sus cartas. Supongamos que Curtis Bennett hubiera adoptado un plan osado, supongamos que no hubiese ofrecido ninguna prueba y que, dirigiéndose al jurado, hubiese señalado la inclinación de la señora Thompson por contar fábulas. En tales circunstancias, ¿se habría atrevido el jurado a condenarla por las cartas en sí? El dilema de Curtis Bennett ha sido el de muchos abogados desde que se aprobó en 1898 la ley sobre medios de pruebas en lo criminal. Hasta entonces, como se ha observado en el caso de la señora Maybrick, ningún preso podía declarar bajo juramento en defensa propia. Esto a menudo lo colocaba en desventaja, una desventaja que la ley se propuso modificar. Pero al suprimir una desventaja, introducía otra. En teoría, el preso goza ahora de una opción: declarar o no, según le parezca mejor. Pero en la práctica, su preferencia por no declarar generalmente suscitará una opinión adversa en el juez y la suposición en el jurado de que tiene algo que ocultar. Todo esto debía ser sopesado. Si la decisión final hubiese sido por entero de Curtis Bennett, si su clienta se hubiese puesto del todo en sus manos, nos inclinaríamos a imaginar que nunca se la habría llamado, pero hubo una fuerte presión sobre su criterio. La propia señora Thompson había resuelto declarar. No quiso oír consejos, ni toleró negativa alguna. La comparecencia de la señora Thompson le produjo un daño irreparable. No ocurrió esto porque ella fuera desagradable en su modo o en su persona. Nada podía despojarla de su distinción natural.
No fue porque ella aportara algún hecho nuevo y tremendo. Apenas una vez durante su testimonio pasó a terreno desconocido. Ciertamente no sucumbió a la rapidez mental de Inskip. Al interrogatorio de este, aunque largo, le faltó inspiración. La causa del fracaso de la señora Thompson como testigo debe ser buscada en alguna esfera menos evidente que estas. Yo creo que, a pesar de la aparente paradoja, fue debida a la agudeza y a la fuerza de su percepción. Se puede seguir el meditado proceso que la guió, llevar a los miembros del jurado a que vieran el motivo de las cartas. Ella conocía ese motivo mejor que nadie, por eso era preferible que ella misma lo expusiera. Como espectadora de lo que ocurría diariamente en el tribunal o al cavilar de noche, en la soledad de su celda, la señora Thompson tenía la seguridad, la absoluta seguridad, de que lograría que los miembros del jurado comprendieran el motivo. Pero cuando tuvo que enfrentarlos, toda esperanza se desvaneció repentinamente. Mi creencia es que ella comprendió, en el momento de intentarlo, la completa inutilidad de la tarea que se había señalado. Conoció la última angustia que aflige a los procesados, el saber que es imposible conseguir que les crean. ¿Cómo podía ella exponerlo? ¿Cómo hallar las palabras? ¿Cómo convencerlos de que aquellas cartas a su amante eran en parte una simple ficción escapista, inventada y escrita como parcial compensación por una existencia descolorida y monótona, tan descolorida y monótona como la que llevaban precisamente los 12 miembros del jurado? Percibió esto y vaciló. Su mente se negó a proceder. Conmovedoramente, se refugió en la más simple negativa. ¿Puso usted algo en el té de su marido? No. ¿Se quejó él alguna vez de que su té estuviese amargo? No. ¿Pensó usted usar alguna vez una lamparita eléctrica? No. ¿Usó usted alguna? Jamás. ¿Pero por qué escribió que lo había hecho? Este era el punto y nunca se lo trató a fondo. Cuando se la apremió sobre el asunto, vaga y débilmente la señora Thompson habló de conservar el cariño de Bywaters. Esto no me impresiona como auténtico y sin duda en el momento pareció aún más inadecuado. Suena a hueco y los jurados siguieron preguntándose ¿por qué? ¿Por qué esta fantasía? ¿Por qué la ficción? La señora Thompson no pudo explicarlo, ella que lo sabía tan bien. La responsabilidad pesaba gravemente sobre Sir Henry Curtis Bennet. 4 días de cuidado estilo sentencioso y de virtuosa moralización no podían dejar de magnificar esta inclinación a la censura tan rápidamente adoptada por la masa humana. En conjunto, era una atmósfera desfavorable en la que el abogado de la señora Thompson inició su alegato final. Hizo una admirable y prolongada tentativa para desvanecer esta atmósfera, para salvar a su clienta de la garra insensible de la ley. Presentó a la señora Thompson en una forma en que ella no podía presentarse. ¿Estoy o no equivocado?, preguntó, al decir que esta mujer es una de las más extraordinarias personalidades que ustedes o yo hayamos conocido. Bywaters la describió acertadamente, ¿no es así? Como una mujer que vivió una clase de vida que no creo que ninguna de ustedes viva. Una vida extraordinaria, de fantasía, en una atmósfera creada por algo que ha provocado una impresión en su mente. Lee un libro y se imagina a sí misma como uno de los personajes. Siempre lleva una vida extraordinaria de novela. Al fin, la verdadera señora Thompson era presentada ante los jurados, con una fuerza sin pretensiones. Curtis Bennet trazó un retrato de una mujer cuyo horizonte mental no terminaba en Chancery Lane. Tomó las propias cartas como la mejor prueba de esta interpretación de su mentalidad. ¿Han oído ustedes alguna vez un lenguaje de amor más hermoso?
Estas cosas rara vez las pone la pluma sobre el papel. Esta es la mujer con quien deben tratar, y no con una mujer común. Es la suya, una de esas personalidades notables que sobresalen en todas las circunstancias. Cautamente el defensor se esforzó en disminuir el prejuicio formado de desaprobación moral. «A Dios gracias», exclamó, «que este no es un tribunal de costumbres, porque si se trajera a toda persona inmoral, también tendrían que traernos a nosotros, a mí y a ustedes. Somos hombres y mujeres de este mundo». Cuando la señora Thompson terminó de declarar, ya la sombra de la condena le envolvía como un manto. Cada minuto que pasaba se perfilaba con más claridad. A medida que Curtis Bennett desarrollaba y ampliaba su tema, con sus palabras siempre sencillas, con su voz siempre sonora, con su corpulenta figura como una torre cuadrada que encarnara la fuerza del mundo, producía una enorme y visible impresión en la muchedumbre de espectadores que atestaba el tribunal. El grado de comprensión de los miembros del jurado era más difícil de apreciar, porque ellos tratan de mantenerse impasibles ante los ojos del público. Pero al final de la tarde, cuando Curtis Bennett interrumpió su disertación, tenía buenos motivos para felicitarse. Existían razones para pensar que había hecho progresos sustanciales. Era un sábado y durante toda la tregua de fin de semana, sus palabras sonarían en los oídos de los jurados. Había hecho mucho para invertir la corriente que iba al desastre y confiadamente podía esperar el lunes para reanudar su defensa ante un tribunal más cordialmente dispuesto. Parece que esta transformación también había impresionado al tribunal y éste no miraba complacido el cambio. Pues, mientras que el abogado y los procuradores reunían sus papeles y la multitud comenzaba a retirarse, el juez Sherman dijo una última palabra. No es raro que un juez prevenga a los miembros de un jurado sobre el peligro de extraer conclusiones antes de oír a ambas partes. Es muy raro, quizás sería preferible decir inaudito, que un juez interponga comentarios antagónicos en medio del último alegato del abogado defensor. La mala estrella de la señora Thompson le acordó este juez. «Miembros del jurado», dijo su señoría, «antes de que se levante la sesión, quisiera darles este consejo. Ustedes no se formarán su opinión, por supuesto, hasta haber oído todos los alegatos. En realidad, hacía tiempo que las declaraciones habían terminado. Todo lo que faltaba antes del fallo del jurado era la respuesta de la corona y el resumen final del juez. Si este consejo algo significaba, quería decir: no lleguen a una decisión por el alegato del señor Henry hasta haber oído a Sir Thomas Inskip y a mí. Considerado el ambiente creado en estos días, solo quiero decirles que no dejen de observar la atmósfera y traten de comprender lo que significan las cartas. Pero no olviden que están en un tribunal de justicia, juzgando un crimen vulgar y común». Al describir como vulgar y común este caso asombroso, el juez Sherman hablaba en nombre de la profesión que ejercía. Curtis Bennett y aquellos que se le asemejan son fértiles y raras excepciones, fértiles en su humanismo, raras en su comprensión. Los abogados representantes, no viendo más allá de sus anotaciones, expresaron uno después de otro su conformidad con el juez. «Les ruego», dijo Inskip a los miembros del jurado en su último alegato, «que traten este como un caso ordinario. Es sórdido e indecente», dijo después el presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra al presidir la Corte de Apelación en lo criminal. «Es esencialmente un caso vulgar y poco edificante». Estas manifestaciones huecas, pronunciadas con toda solemnidad por gente responsable, son un indicio de la incapacidad de los abogados para sondear las profundidades debajo de una superficie que ellos solo habían rozado.
habían pasado por alto o no habían querido ver el aspecto vital del caso, que era muy poco común y posiblemente único a causa del carácter de la protagonista. Pero el asunto todo les causó un amargo desagrado. No encuadraba dentro de un marco legal. Planteaba serias cuestiones sexuales y psicológicas extrañas a su experiencia y contrarias a sus gustos. Porque estaban fuera de su alcance, buscaron refugio en una actitud distante y lo calificaron desdeñosamente de ordinario y común. Los abogados reaccionan así ante cualquier manifestación de habilidad imaginativa o de deseo apasionado. Es su única defensa. Se les puede oír gritar vulgar, refiriéndose a Beatriz y a Dante, y estigmatizar a Eloísa como una ramera también vulgar. Estos preconceptos legalistas se pusieron penosamente de manifiesto en el largo y mal expresado resumen del juez Sherman. Desde el principio fue amargamente hostil para la señora Thompson. Descartó rápidamente las cartas por empalagosas. Aunque si sus propios recursos de lenguaje hubiesen sido comparables a los de ella, no habría incurrido con tanta frecuencia en descuidadas imprecisiones. Pero su objeto era bastante sencillo. Es una acusación común y vulgar, dijo a los jurados, de una esposa adúltera que mata a su marido. Se les ha dicho que este es un caso de un gran amor. Tomen como prueba una de las cartas. Eligió una y señaló esta frase aislada: él tiene derecho por la ley a todo lo que tú tienes derecho por la naturaleza y por el amor. Esto había provocado la indignación del juez. Si esto significa algo, dijo, es que el amor de un marido por su esposa es algo impropio, porque el matrimonio está confirmado por la ley y el amor de una mujer por su amante, ilícito y clandestino, es algo grande y noble. Esto, innecesario es decirlo, no es en absoluto lo que esta frase significa. La señora Thompson no generalizaba cuando hablaba del amor y del matrimonio. Escribía especial y únicamente para ella. En su vida, el solo amor que importaba era ilícito. Pero, ¿en qué momento sugirió ella que esa era una regla universal? Hasta sus colegas podían estar poco dispuestos a defender esa muesca singular de esta lógica del juez Sherman, pero su autor no tenía escrúpulos de conciencia y toda la fuerza de su reprobación moral cayó sobre la cabeza de la señora Thompson. Estoy seguro, dijo a los miembros del jurado, que ustedes, como cualquier persona honrada, sentirán aversión ante semejantes ideas. Librémonos de toda esta atmósfera y juzguemos este caso con sentido común y general. Llamados al sentido común, al simple sentido común, a principios de sentido común y a consideraciones de sentido común, se repitieron a intervalos como encantamientos rituales. Nadie, por supuesto, se opone al sentido común, pero su aplicación por el juez fue a menudo sorprendente. En apariencia fue el sentido común lo que le hizo prevenir a los jurados sobre los arrebatos de imaginación de Curtis Bennett cuando la imaginación en los otros estaba tan tristemente ausente y cuando era tan penosamente necesaria. En apariencia fue el sentido común lo que le permitió comprender por qué dos personas que están de acuerdo en un asesinato no mencionan ese acuerdo cuando alguien escucha, pero le impidió ver la suposición paralela de que tampoco ponen por escrito su acuerdo. En apariencia era el sentido común lo que lo hizo hablar de este tonto pero a un mismo tiempo perverso cariño. Posiblemente perverso, pero tonto era el término apropiado para una pasión tan dominante que llevó a un hombre a matar. Sea como fuere, y en contra de la creencia general, el sentido común no es el que resuelve todos los problemas. Algunos requieren sentido no común, y el caso de la señora Thompson era esencialmente uno de estos.
Los miembros del jurado debieron de haber recibido una directiva imparcial, libre de disquisiciones sobre ética que no vienen al caso, que sobre todo subrayara que su principal preocupación debía ser captar las tendencias de la mente de la señora Thompson. En cambio, fueron engañados con muchas opiniones que hubiese sido mejor no mencionar. Una serie de trivialidades piadosas sobre comportamiento sexual y un total olvido del aspecto psicológico. El resultado podía ser previsto. Usted está culpando a Inskip de estar supeditado al juez. Usted está culpando al juez de estar supeditado a la apelación. ¿Por qué no culpar a los miembros del jurado que no estaban supeditados a nadie? Los culpo, pero en un grado mucho menor, por motivos que involucran una breve digresión sobre los jurados. Las 12 personas de un término medio común que ocupan el estrado de los jurados son casi siempre 12 personas también asustadas. Son gente pequeña que lleva vidas pequeñas, temerosas de la policía y respetuosas de todos los abogados que repentinamente ven en sus manos el poder y la responsabilidad. Por lo general son una cuarta parte orgullosos y 3/4 partes aprensivos, y desean desesperadamente que se les dirija en el camino de la ley. Para ellos, la ley está sintetizada en el juez. Los abogados, con sus pelucas y togas y garbosas bandas blancas almidonadas, inevitablemente ocupan su lugar como seres superiores, pero están identificados con la suerte de una de las partes. Su señoría tiene una cualidad pura y divina, está situado física y espiritualmente por encima de la sórdida lucha y sus menores palabras reverberan alrededor del monte Sinaí. En consecuencia, en una abrumadora mayoría de los casos, los miembros del jurado siguen al juez cuando él da una dirección precisa. Hay excepciones. Ocasionalmente un juez se excede, aboga por la causa de una parte tan acalorada y vehementemente que los jurados fallan en contra de él porque no lo consideran imparcial. Y esto no ocurre sino cuando se trata de 12 personas enérgicas o cuando uno de los miembros del jurado, suficientemente enérgico, domina a los demás. En la mayoría de los casos, los jueces obtienen el fallo que desean. Es tanto más fácil para los jurados aceptar las indicaciones del juez si éstas coinciden con su propio instinto, y el instinto en los jurados es generalmente limitado y los incita a vindicar su rectitud colectiva. Gustan de distribuir penalidades y recompensas y defender las buenas costumbres como subproducto de los fallos. Hay otro elemento más en un jurado común, una predisposición a condenar lo que no pueden entender. El acusado tiene una desventaja invisible cuando sus costumbres, su manera de pensar y vivir son extraños para ellos. Se sienten más cómodos y son por lo tanto más indulgentes con taberneros o con jugadores profesionales que con profetas o con poetas. Se verá que la señora Thompson tuvo lo peor de cada parte. El juez estaba en contra, pues técnicamente ella llevaba una vida disoluta. Su propio abogado la había descrito como llevando una clase de vida que no creo que ninguno de ustedes lleve. ¿Qué probabilidad podía tener contra esta combinación de desgracias? Sin embargo, ellos le concedieron más tiempo para pensar que el que habían otorgado a la señora Maybrick. Durante 2 horas y 10 minutos, el jurado permaneció afuera, esforzándose por hacer justicia de acuerdo con sus luces. Ni siquiera cuando gritó, ¡Oh Dios, no soy culpable!, ni aun cuando el juez se puso el gorro negro de sus novelas, ni siquiera cuando comenzó a recibir las tristes prerrogativas que se otorgan a los condenados, la señora Thompson pudo haber creído que iba a morir. Tampoco lo creyeron muchas personas. Ella no había asestado ningún golpe, no había desempeñado ningún papel. La intención de sus cartas estaba en discusión. Un recurso presentado a su favor fue firmado por muchos miles de personas y muchas, confiadamente, esperaron la conmutación de la pena.
nunca llegó. El sistema legal y sus servicios agregados continuaron reaccionando con una especie de frío frenesí al oír el nombre de la señora Thompson. No cedieron ante el clamor. Era necesario dar un ejemplo. Y así acaeció que el secretario británico del Interior, cuyos precursores y sucesores han devuelto a la sociedad tantos asesinos crueles y violentos, hizo oídos sordos a la petición de Dee Thompson y permitió que la ahorcaran por la gloria de la ley. Nosotros mismos vivimos y morimos en los libros mientras los leemos, y cuando los hemos terminado, los libros mueren y nosotros vivimos. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabe? No somos los forjadores de nuestros destinos. El veredicto del caso Thompson es ahora reconocido como malo, y el tribunal de donde surgió permanece como un ejemplo de los males que se pueden desprender de una actitud mental. No fracasó la ley, no fracasaron los procedimientos. En ningún momento se dejó de actuar de acuerdo con todas las reglas, pero desde el principio hasta el fin faltó la comprensión humana. No se logró captar y comprender una personalidad no contemplada en los textos legales comunes y que en vida se vio impulsada por fuerzas más poderosas y eternas que las que se estudian en las escuelas de derecho.